Buenas noches a todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor de aritmética y en la clase de hoy pues vamos a ver, bueno, la segunda parte de la introducción a estadística que vimos en la parte teórica. Ahora vamos a revisar la parte práctica eh, resolviendo preguntas de tipo examen de admisión. Entonces, sí, voy a compartir pantalla y comenzamos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Bienvenida, Yanira, eh, Vianey. Gracias por su asistencia. También Maritza. Listo, ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Bueno, disculpen por el efecto, pero ya listo. Entonces, sí, ahí puedan ver ya mi pantalla con con la guía, sí. Bueno, pues igual, si tienen alguna pregunta, me interrumpen, por favor. Y bueno, con mucho gusto ahí la aclaramos. Entonces, primero, dice, en el siguiente diagrama se muestra el comportamiento del consumo de energía kilovatios por hora en una casa durante un mes, ¿sí? Entonces, vamos a usar la herramienta de dibujo, si acaso. Entonces tenemos este gráfico de barras y tenemos estos valores, bueno, estas variables nominales que son los meses, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril. Y por otro lado tenemos estas variables cuantitativas que pueden ser discretas, no, continuas. Sí, no son discretas porque realmente los kilovatios hora se miden en decimales. Entonces, pero para este caso, pues se usan números enteros, entre comillas, pues para simplificar los cálculos, aunque estamos realmente trabajando con variables continuas. Entonces, aquí tenemos que para el mes de enero fueron 100 kilovatios, mes de febrero 40, mes de marzo 60 y mes de abril 200. Mío, se disparó el consumo. Entonces, nos preguntan, ¿es correcto afirmar que en esta casa el promedio de consumo es 115 kilovatios hora? El consumo del mes de enero respecto al total de los 4 meses es 25%. El consumo del mes de enero respecto al mes de marzo es 25%. El promedio de consumo está entre 105 y 109 kilovatios hora o ninguna de las anteriores. Entonces tenemos que usar como la estrategia del descarte, o sea, así ir empezando a indagarnos qué podemos deducir de estos datos que nos están dando. Entonces, primero empezaríamos por calcular el promedio o la media aritmética, ¿sí? Que ahí nos están preguntando por promedios. Entonces, tenemos que ver ese promedio en qué rango está, ¿no? Si está entre 105 y 109, si equivale a 115 o si está por fuera de esos rangos. Entonces acá tenemos que, pues ya como lo hemos visto, la media aritmética, estos datos, pues nos va a dar la sumatoria de esas mediciones, o sea, de lo que se consumió cada mes, entre 4, porque fueron 4 meses. Entonces, si sumamos 100 más 40, 140 más 60, 200 más 200, 400. Entre 4 nos va a dar 100 kilovatios hora. Entonces, por lo tanto, ese promedio no es igual a 115 kilovatios y tampoco está en el rango entre 105 y 109. Entonces ya podemos decir que estas dos opciones no van, ni la D ni la A. Entonces, ¿qué nos queda? Pues la respuesta correcta está entre la B y la C. Y pues en ese orden, pues vamos a ver que, pues para saber el consumo del mes de enero respecto al total, hacemos una regla de 3 simple, ¿sí? O sea, usamos las herramientas que ya hemos visto en clases anteriores y vemos que el consumo es proporcional al
porcentaje que hay de, de ese consumo también. Y hacemos, recuerden que es como la cruz, ¿no? Cruz, ups, bueno, ahí lo puse en rojo, entonces no, pero no pasa nada. X igual a 100% entre 400. Ustedes recuerdan que pues acá estos dos ceros se cancelan con estos dos ceros y nos va a quedar 100 entre 4, 25. O sea, 25%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, el, el consumo del mes de enero respecto al total de los 4 meses es 25%. Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Entonces, es una cuestión de interpretación. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta y un poquito de descartar opciones que no están correctas. O sea, hay que estar seguros de que lo demás sobra y lo que está bien, pues es lo que hay que indicar. Eh, y eso es a lo que debemos llegar. Entonces, bueno, segundo punto dice, la tabla muestra la distribución de frecuencias de salarios de un grupo de empleados de una fábrica que trabaja por horas durante una quincena. Entonces aquí tenemos salario en soles. Entonces tenemos acá estos intervalos. Entonces aquí ya podemos ver que tenemos 6 intervalos, o sea, ese número K va a ser igual a 6. Tenemos otra columna con el número de empleados, que eso va a ser en realidad nuestra frecuencia absoluta simple, pues, aunque está disfrazada de otro nombre. Y también tenemos la frecuencia acumulada. ¿Sí? Tenemos, o sea, esta frecuencia acumulada es F sub I, si recuerdan, ¿no? F sub I, esta va a ser F minúscula sub I, ¿sí? Y esta va a ser I, observarlo, I grandes, I mayúscula sub I. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que si se fijan bien acá, pues acá si vemos en zigzag, recuerden cómo es que se armaba la frecuencia acumulada, ¿no? En zigzag. O sea, aquí cuando vamos en diagonal sumamos, ¿sí? Y cuando vamos en horizontal, pues ahí hacemos eh, la asignación, ¿sí? O sea, en zigzag, y si recuerdan bien, F sub 1 es igual, o sea, la frecuencia absoluta simple en el intervalo 1 es igual a la frecuencia absoluta simple en el intervalo 2. O sea, estos valores son, por eso es que son iguales. ¿Ven? Entonces nos preguntan, el segundo intervalo nos indica que, o sea, el segundo intervalo va a ser este de acá y sus dos, o sea, este de acá solamente, o sea, enfoquémonos en esa fila, no nos distraigamos con las demás. El 25% de los empleados ganan salarios por encima de 334 soles. El 25% de los empleados ganan salarios por debajo de 334 soles. El 25% de los empleados ganan 334 soles, 90 empleados ganan entre 300 y 399 soles, 175 empleados ganan entre 300 y 399 soles. Entonces, para esta pregunta, entonces, como podemos ver en la tabla de frecuencias, el segundo intervalo corresponde al intervalo I sub 2, ¿sí? Como ya les mostré. Entonces, entre 300 y 399 soles, ¿sí? Entonces este va a ser nuestro L sub I y este va a ser nuestro L sub S para ese intervalo, ¿sí? O sea, límite inferior 300, límite superior 399. Entonces recuerden que L sub S es mayor, siempre es mayor que L sub I, recuérdenlo bien. Entonces, y es decir, con 90 empleados como la frecuencia absoluta simple en ese intervalo, lo cual es correcto, o sea, porque estamos, pues por la definición que vimos de frecuencias absolutas, pues aquí vemos que la frecuencia, o sea, esto va a ser igual a f sub 2, ¿sí?
Y acá en el enunciado hay una opción que nos pregunta que 90 empleados ganan entre 300 y 399 soles. Pues esa es la opción correcta que ustedes tienen que elegir, ¿sí? O sea, no se pongan, digamos que hay unas preguntas en las que sí vale la pena indagar un poquito más, pero en esta hago la invitación a que sean, eh, como se dice, concretos, o sea, al grano, vayan rápido a la respuesta correcta porque pues el tiempo apremia en un examen y yo pues haría lo mismo, o sea, yo pues, o sea, me inclino por la opción entre comillas más sencilla que hay entre todas, pero pues no siempre va a pasar. Hay preguntas que son un poco más rebuscadas y hay que tener cuidado en evaluar todas las posibles claves, opciones de respuesta, pero en este caso es obvio que pues, esta es la clave correcta. Entonces, les hago esa invitación. Y bueno, seguimos. Tercero, del numeral anterior, entonces no nos vamos a apartar de aquí todavía. Con respecto al intervalo I sub 6, entonces I sub 6 es este que tenemos acá. I sub 6 es este de acá. El último, el último, el último. Entonces, con esto ya podemos asumir que K es igual a 6, ¿no? Número de intervalos. Entonces nos preguntan, acá tercero, podemos afirmar lo siguiente. La marca de clase equival es 750, la frecuencia relativa es igual a 7,75% aproximadamente, la frecuencia relativa acumulada es igual a la unidad, eh, todas las anteriores solo hay sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado con la apreciación. Entonces vamos paso a paso. La marca de clase, por definición, es el promedio entre los límites del intervalo. En este caso, I sub 6. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el límite inferior en este caso va a ser este, el límite inferior va a ser L700 y el límite superior va a ser 800, ¿sí? Incluido. Entonces, 700 más 800, 1500. Entre 2, que son dos valores los que estamos promediando, pues nos da a dar 750. Efectivamente, sí, podemos decir que esa opción, sí, está bien. Entonces, pero hay que seguir evaluando. Vamos a ver la opción, bueno, la clave B si es correcta. Entonces, la frecuencia relativa H sub 6 equivale a. Entonces, por la definición vimos que la frecuencia relativa va a ser igual a la razón entre la frecuencia absoluta y el tamaño muestral en ese intervalo. Entonces, tenemos que f sub 6 va a ser 36, ¿no? O sea, f sub 6 va a ser este, 36. ¿Sí? ¿Entre qué? Entre 463. ¿Por qué? Porque esto, recuerden que este es f sub 6 y f sub 6 es igual a f sub k y f sub k mayúscula, esto es igual a n, o sea, el tamaño muestral, ¿sí? O sea, n va a ser igual a 463. Entonces, por lo tanto, tenemos que cuando ustedes calculan eso, les da aproximadamente 7,77%. Entonces, la opción B también está bien. Lo que nos lleva a que inevitablemente la clave correcta tiene que ser la D. Porque solo hay C, no, la B también está bien. ¿Sí ven? Entonces ahí hay que tener presente eso y vamos a validar de una vez porque la opción C también está bien. Que por definición la frecuencia relativa acumulada, o sea, H mayúscula sub 6 es igual a 1, ya que K es igual a 6, donde por definición ya vimos esto, ¿no?
que H mayúscula sub 6, o sea, la frecuencia relativa acumulada es igual a la sumatoria de todas las frecuencias relativas eh, de igual a 1 hasta 6, o sea, acá, eh, y esto va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces es un hecho, entonces también se asume junto con lo demás, y bueno, en ese orden ya podemos decir que esta están bien, A, B y C, entonces, pero la que cubre a todas es la D, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta ustedes tienen que leer es la D, ¿no? Porque cubre todas las anteriores. Entonces, tengan en cuenta eso. Listos. Seguimos con el cuarto punto. El siguiente gráfico es del tipo. Entonces aquí nos dan este gráfico. Bueno, aquí yo quiero que de pronto me ayuden un poquito participando si quieren, ¿no? Si desean, pidiendo la palabra, levantando la mano, a ver cuál de estas opciones creen ustedes que es la respuesta correcta, ¿no? Porque acá tenemos un diagrama y bueno, aquí vemos que en el eje de las X tenemos sueldos, ¿sí? Por 100. Entonces, realmente esto no es 4, 7, 10, 13, 16, sino 4 por 100, 400, 700, 1000, 1300, 1600 y así. Contra el número de personas que es el que está en el eje de la Y. Pero si se fijan bien acá, pues hay un detalle acá, ¿no? Que está esta línea curva, bueno, esta curva que está aquí y ven estos rectángulos que están acá. Entonces, esa es una pista que les puede servir para dar con el tipo de diagrama. Entonces, cuál de estos diagramas creen ustedes que es? Y por favor, díganmelo en el chat si pueden, para aquí entre todos revisar y participar, a ver si encuentran eh, cuál creen ustedes que sería la respuesta. Entonces, las opciones son A histograma, B barras, D diagrama escalonado, D circular o D pictograma. Entonces, cuál de esas opciones creen que es? Pues eso igual yo lo expliqué en la parte teórica, pues es para que estén atentos en clase. Pues igual, si histograma, Alejandro dice escalonado, Marconi dice histograma. Puede ser, puede ser que la respuesta correcta esté entre las dos. Vamos a ver. Listo, vamos a revisar. Bueno, entonces realmente la respuesta es un diagrama escalonado. ¿Por qué? Porque recuerden que las alturas de los rectángulos trazados con esas líneas discontinuas, o sea, que delimitan, o bueno, están delimitadas por esa curva continua conocida como ojiva. O sea, la ojiva es esta cosa, esta línea, esta línea que está aquí, esta línea que está acá. Por eso le dicen ojiva porque tiene como forma de un misil o no sé, algo así. Entonces, es eso. Entonces ustedes lo miran de esa manera y si tiene una forma como alargada. Entonces eso es lo que delimita las alturas en esos rectángulos, ¿sí? Y recuerden que esto también es clave, frecuencia absoluta acumulada en los intervalos. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, acá tenemos ya, o sea, esto se va acumulando en estas cantidades. O sea, digamos que, o sea, aquí vamos a tener realmente un F mayúscula sub I, ¿sí? Que se corresponde al número de personas, pero va a ser ese, ¿contra qué? Pues contra lo que está en I sub I, ¿no? O sea, lo que está cada intervalo, que ya como ven, tiene un ancho de clase común. ¿Y cuál es ese ancho de clase común? Pues ya en la siguiente pregunta lo vamos a detallar, pero
que quieren que se fijen es que este valor va a ser también igual a n, ¿sí? O sea, n va a ser igual a esto, a 155. Entonces, si se fijan bien, bueno, ahí, pero igual lo que es clave acá es la forma como se están mostrando acá los datos en el eje vertical y cómo se están representando acá en la gráfica, ¿sí? O sea, si se forma esta linecita y estos rectángulos acá, como pueden ver acá se está formando un rectángulo, acá se está formando otro rectángulo y bueno, y así. Así se está formando así este trazado, como pueden ver acá en esta gráfica. Entonces, por eso la respuesta correcta es el diagrama escalonado, ¿sí? Bueno, de ese gráfico, bueno, el gráfico anterior también podemos afirmar que A, el rango equivale a 135, B, la amplitud de clase es igual a 300, C, la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo I sub 4 es igual a 155, todas las anteriores o solo B y C. Bueno, entonces lo mismo, o sea, para otra pregunta que habíamos visto anteriormente, pues hay que ir paso a paso, no nos apresuremos tanto. Entonces, dijimos que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos observados, los cuales corresponden a los sueldos, o sea, que están en el eje X. Entonces, aunque está en el eje X, ¿no? Sí, porque entonces, ¿se fijan? Acá, pues, aquí tenemos que es, o sea, 1600 es el mayor valor que tenemos acá. eh, o sea, este valor por 100, ¿no? O sea, 1600 va a ser el mayor valor y el menor va a ser 400, ¿sí? Entonces o sea, el alcance va a ser ese, 400, 1600. Es solo para que lo dejo acá como observación, ¿sí? Para denotar que este es el X mínimo y este es el máximo, ¿sí? Entonces, volvamos acá al enunciado. Entonces, la diferencia entre esos valores va a ser 1200 y eso corresponde al rango, ¿sí? Entonces, el rango no puede ser 135, ¿sí? O sea, tenemos que tener mucho cuidado, no nos vayamos a confundir con las unidades que estamos trabajando y tampoco pues con las variables, ¿no? Eh, entonces, sí, siempre que vemos que los intervalos pues tienen un ancho de clase común y además tienen un valor mínimo y máximo en, eh, de esa manera pues podemos hallar el rango. eh, y bueno, como el número de intervalos es k es igual a 4, ¿sí? Como podemos ver acá, es 4. ¿Sí? 1, o sea, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. O sea, son cuatro intervalos. Entonces nos están preguntando por por la amplitud de clase también. Entonces, esta amplitud, como vemos que hay un ancho de clase común, esta amplitud, o el mismo ancho, es igual a la razón entre el rango, que ya lo conocemos, que es 1200, o sea, este 1200 de acá, entre 4, ¿sí? Entre 4 que es k igual a 4, o sea, este número acá. Entonces, esa razón va a ser igual a 300. Entonces, podemos decir que la B está bien, ¿sí? Pero esta no. Y la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo
y sub 4, o sea, entre 1300 y 1600 incluidos, corresponde al mayor valor reflejado en el número de personas con respecto al eje Y, el cual es igual a 155. Entonces, esto concuerda pues con la clave C que dice que la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo I sub 4 es igual a 155, sí, efectivamente. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la E, ¿sí? Solo B y C, ¿sí? Entonces, que tengan mucho cuidado con ese tipo de observaciones. Y bueno, si tienen alguna pregunta me interrumpen. Por ahora vamos en la mitad de, de esta parte práctica, pero si tienen alguna duda pueden levantar la mano y pedir la palabra y con mucho gusto aclaramos las dudas que tengan. Bueno, sexto punto dice, se realizó una encuesta donde se establecieron 5 equipos de fútbol conocidos a nivel internacional. En la siguiente tabla se relacionan los resultados mostrando la cantidad de personas a las que les gusta cada equipo. Entonces aquí tenemos Real Madrid, Barcelona, Juventus, Chelsea, PSG. Estos son variables nominales. Y por otro lado tenemos pues la cantidad de personas, que es una variable eh, discreta, ¿sí? Porque manejamos números enteros. Entonces nos preguntan, ¿el porcentaje que corresponde a las personas que les gusta el PSG es? Bueno, entonces ahí tenemos que fijarnos es en esta fila de acá, solo en esta. Entonces, pero para eso también tenemos que asumir que estas cantidades son frecuencias absolutas, ¿sí? Entonces, en ese orden vamos a sumarlas para encontrar ese total, ese número total de la muestra, o sea, n. Entonces, solución. El total de la población corresponde a la suma de la cantidad de personas encuestadas. Entonces, n va a ser igual a la suma que tenemos aquí, 60 más 55 más 30 más 35 más 20, que nos da 200. Luego, la frecuencia relativa para el intervalo correspondiente al PSE es, pues como podemos ver acá, esto va a ser f sub 5. Como ya conocemos n, pues ya podemos encontrar la frecuencia relativa en ese intervalo 5. O sea, h sub 5 va a ser igual a f sub 5 entre n, que es igual a 20 entre 200. ¿Sí? 20 entre 200, mitad de... O sea, se cancela un 0 con otro, mitad de 2, 1, mitad de 20, 10. Un décimo es igual a 0,1, entonces eso va a ser igual al 10%. Entonces, en conclusión, o sea, 0,1, porque es equivalente a 10%, porque es como si fuera 10 entre 100, ¿sí? Ya lo vimos en clases anteriores con porcentajes. Entonces, la respuesta correcta es la de 10%. Listo. Entonces, séptimo, en el siguiente diagrama circular, entonces nos dan este esquema que está partido en grados, ¿sí? Entonces nos dan estos segmentos A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? Son 7. Y nos dan estas medidas en grados. Por ejemplo, en el segmento A son 86 grados, el segmento B y C son iguales, pero no sabemos a qué grados son, pues tenemos ahí una incógnita que es A. Y los segmentos D y F, D, E y F son también equivalentes porque pues tienen la misma medida en grados, pero tampoco sabemos el valor de A. El segmento G sí conocemos el valor en grados y son 32,5 grados. Entonces, se conoce que hay 4 unidades en los segmentos B y C. Entonces, acá tenemos 4 y 4. Sí, 4 unidades. Nos preguntan, ¿cuántas unidades hay en el segmento G? Entonces, eso es lo que debemos encontrar. Entonces, nos dan la respuesta en enteros, pero si estamos trabajando con números reales, tenemos que buscar la respuesta que más se aproxime, o sea, el entero más cercano. Entonces, recuerden eso.
Del diagrama circular podemos deducir lo siguiente. Entonces, como ya ven, la suma de todos los ángulos, es decir, en grados, nos tiene que dar en total 360 grados. Eso es un hecho. Entonces, tomamos esas medidas en grados. ¿Para qué? Pues para hallar esa incógnita A que tanto nos inquieta. No sabemos qué valor tiene. Entonces, en ese orden, pues podemos resolver esa ecuación, ¿sí? Para hallar el valor de A. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos que todo esa suma 86 grados más A medios grados dos veces más A cuartos grados tres veces, ¿sí? Entonces, para hacer más eh, exactos, más 2 A medios grados más 3 A cuartos grados más 32,5 grados es igual a 360. Entonces, recuerden que es 86 y 32,5 aquí de una vez los podemos restar a ambos lados para cancelarlos al lado izquierdo de la igualdad. Entonces, a ambos lados, entonces restamos esas dos cantidades, 5 grados. Ven que estamos trabajando con grados. Es importante destacar acá las unidades de medida. Entonces, 86 con 86 se va acá, y 33,5 con este se va. Entonces, este 2 con este 2 también se va. Y bueno, pues ahí podemos también igual asumir para que nos quede más fácil 4A sobre 4A, 4A cuartos, ¿sí? Eso es como decir 4 cuartos es 1. Entonces no estamos alterando ahí realmente la cifra, es una equivalencia. Y 4, o sea, es para poder sumar fracciones con el mismo denominador. Entonces 4 a cuartos grados más 3 a cuartos grados, pues nos va a dar esto, 7 a cuartos grados, igual a 241,5 grados, que fue la resta que hicimos al lado derecho, ¿sí? Y esto, si multiplicamos por 4 y dimos por 7, 4 y dimos por 7, o sea, 4 séptimos. O sea, si multiplicamos por 4 séptimos en ambos lados para cancelar este 7 con este 4 con este 4, pues nos va a dar al final que A es igual a 138, ¿sí? Entonces, también sabemos que pues hay una equivalencia entre las razones de las frecuencias entre los grados. Entonces, la frecuencia para el sector G entre G grados es igual a la frecuencia para B entre B grados y F, la frecuencia del sector C entre C grados. Como estas dos son equivalentes, pues no es necesario replicarlas porque ya sabemos que son F sub B es igual a F sub C, o sea, F sub B es igual a F sub C, ¿sí? Entonces acá, pues porque en el enunciado nos dice que es 4, ¿sí? Entonces acá podemos asumir que B, B grados, C grados también son iguales, ¿sí? B grados, C grados también son equivalentes. Entonces por eso podemos decir que F en el sector G, o sea, la frecuencia absoluta en ese sector entre 32,5 grados, que es G, que es este ángulo de acá que tenemos en ese sector G. Pero llamamos en minúscula porque es el ángulo, ¿sí? No es la frecuencia. Entonces, aquí vemos esa,
proporción y vemos que 138 es A sobre 2, 69. Entonces, acá, o sea, esto es 69 grados, esto que está ahí. Entonces, aquí, pues hacemos, aquí, pues es como, usamos 32,5 acá, multiplicar, o realmente lo que estamos haciendo es multiplicar a ambos lados por 32,5 grados. O sea, eso es lo que estamos haciendo realmente. No es que estemos realmente pasando al otro lado a multiplicar, sino es que estamos multiplicando a ambos lados por esa cantidad. Entonces, para cancelar que esto del lado izquierdo. Entonces, al final, pues eso nos va a quedar aproximadamente 1,88 y eso lo, lo estimamos al entero más cercano y esto nos va a dar 2, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta va a ser la B, ¿sí? Bueno, bueno, entonces, o sea, para notar, o sea, esa se reemplaza aquí en la, en la razón y bueno, y ahí ya sabemos que es esa frecuencia absoluta para ese sector G. Bueno, entonces viene una pregunta teórica. Dice, indique verdadero o falso según corresponda para las siguientes proposiciones. La población es el universo de individuos o objetos materia de estudio, puede ser finito o infinito. La técnica de extracción de datos es en un censo o en un muestreo es la encuesta. Los resultados de una encuesta tienen margen de error, por eso la estadística no es una ciencia. Entonces, hay que pensarlo no mucho para darnos cuenta de que la primera obviamente es verdadera, porque pues como vimos ya en la parte teórica, la población puede ser un conjunto universal finito o infinito, ¿sí? Y además es un universo formado por esos individuos u objetos que son las unidades elementales. Entonces, la primera es verdad. La segunda proposición dice, entonces la segunda es verdadera también, porque la encuesta es la técnica que utilizamos para la extracción de datos, ¿sí? Como la expliqué también en la primera parte de la clase. Y la tercera, pues también lo he explicado sobre el método científico. La estadística es ciencia porque lo aplica como tal, o sea, es un proceso de pasos. Entonces, porque tienen margen de error, no necesariamente quiere decir que no sea una ciencia. No, eso es falso, ¿sí? O sea, eso es mentira, porque, eh, pues, decir, bueno, no sé si algunos ya han asistido a mis clases de lógica, pero eh, esto es como decir, los resultados de una encuesta tienen margen de error, por eso la estadística no es una ciencia, no. O sea, esto es falso, esto es una consecuencia, esto es una implicación falsa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta, ustedes se fijan bien acá, entonces ustedes leen de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y acá podemos ver que la respuesta correcta es la C, ¿sí? Entonces téngalo muy presente eso. Noveno. Entonces, cierta población está dividida en tres estratos sociales. A es igual al 20% de la población, B es igual al 30% de la población y C el más numeroso. Para cierto estudio de mercado se encuestaron 120 personas del sector A, X del sector B y Z del sector C. Calcule la suma de cifras de Z. Bueno, entonces en este caso, la información que nos es relevante, ¿cuál puede ser? Bueno, pues aquí ya nos están dando un camino grande porque acá pues ya sabemos, ya conocemos toda la información del sector A. Conocemos qué porcentaje es de la población y además nos dicen cuántas personas fueron encuestadas. Entonces, en ese orden, podemos usar esa relación
¿sí? O sea, debemos priorizar la información útil del enunciado. No nos podemos ir por las ramas ni por otro lado, no caigamos en esas distracciones. Entonces, primero debemos hallar el porcentaje de la población en el sector C, ¿sí? El cual es equivalente a, bueno, pues nos dan el porcentaje del sector A y el B, ¿sí? Que son estos de acá, A y B. Entonces C no lo conocemos, pero entonces si hacemos si restamos a ambos lados estas cantidades, a ambos lados de la igualdad, pues ahí pues ya podemos saber que C es igual a 50%, ¿no? O sea, la mitad. Aunque en el enunciado no lo diga explícitamente porque nos dice que C es el más numeroso, pero sí, pero ¿por qué? Porque es el mayor de todos. Porque 50 es mayor que 30 y también que 20. Entonces es por eso. C es igual a 50%. ¿Para qué tenemos que hallar la porcentaje de la población? Porque vamos a usar una regla de tres. Sí, una regla de tres simple. Otra vez, aplicando los conceptos vistos en clases anteriores. Entonces, para hallar el número de Z personas en el sector C es necesario hallar ese valor mediante una regla de tres simple, sabiendo que esta cantidad y su porcentaje correspondiente en la población son proporcionales. Entonces, aquí tenemos por este lado 120 personas, ¿sí? Esto es A y esto es C. O sea, esto es A y esto es C. O sea, lo que está A es lo que está en los numeradores, y C lo que es, y lo que de C es lo que está en los denominadores. Entonces, si 120 personas implican 20%, Z personas implica 50%. Z es la incógnita que tenemos que hallar. Entonces, en ese orden vamos a hacer, o sea, producto cruz 120 por 50%, o sea, porcentaje con porcentaje se van, queda solo personas. Entonces, entonces al final queda 120 por 5 entre 2. Pues al final eso va a ser equivalente a 300 personas, ¿sí? Por lo tanto, y es que eso no acaba ahí, porque no nos están preguntando cuál es el valor de Z, o sea, la cantidad de personas en ese sector C. La suma de cifras de Z es igual a 3 más 0 más 0. O sea, tenemos que sumar esta y estas cifras, tenemos que sumarlas, nos da 3. Entonces la respuesta correcta es la D. ¿Sí? Bueno, y ya para finalizar, bueno, tenemos ya pues un enunciado que es una aplicación interesante sobre tablas de frecuencias. Entonces nos preguntan, en la siguiente tabla de distribución de frecuencias se muestran intervalos las edades de los trabajadores de una empresa. Completar la tabla e indicar qué porcentaje de trabajadores tiene 50 años o más, sabiendo que f sub 3 menos f sub 2 es igual a 13. O sea, las frecuencias absolutas en esos intervalos, o sea, la diferencia entre esas frecuencias va a ser igual a 13. Entonces nos dan estos datos, esperen aquí, yo les muestro acá la tabla incompleta, como realmente está en la guía. Entonces aquí nos dan estos valores, pues, pero son datos incompletos, ¿sí? Entonces tenemos que ir paso a paso resolviendo, o sea, paso a paso completar la tabla y al final encontrar la información que nos están dando, que es el porcentaje de trabajadores que tiene 50 años o más. O sea, ¿qué nos están preguntando realmente? Nos están preguntando el H, o sea, o sea, el H ¿qué? O sea, 3 4 5 el H sub 5 que nos están preguntando, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pasó, mentico, entonces nos dan de datos, o sea, vemos acá que aquí voy a volver a pasar otra vez, f sub 3
o sea, f sub 3, que es este de acá, o sea, esta columna de acá, digo, esta fila de acá, es igual a 24, ¿sí? Y como ya nos dicen que la diferencia entre ese valor y f sub 2 es igual a 13, entonces lo que hacemos es que f sub 2 va a ser igual a f sub 3 menos 13, pero f sub 3 es igual a 24 menos 13 igual a 11. Entonces f sub 2 va a ser igual a 11, ¿sí? F sub 2 va a ser igual a 11. Entonces ese valor lo ponemos acá en la tabla, ¿sí? Ponemos aquí 11, ¿sí? 11. Entonces ahí la vamos llenando. Eh, tenemos también que, pues en el intervalo 2, la, la media aritmética es igual a lo que es el límite superior, que no lo conocemos, eso es lo que tenemos que encontrar también, más 20, que es el límite inferior, ¿sí? Este de acá, este es el I sub 2, y, y así, o sea, I sub 1, I sub 3, I sub 4, I sub 5. Entonces, o sea, aquí en la tabla, eh, acá, entonces nos dan 20, ¿sí? En el intervalo 2. Entonces ahí nos dice que la media, la media, no, la marca de clase va a ser 25. Entonces, como ya el límite inferior lo conocemos y la marca también, entonces acá hacemos este proceso, o sea, multiplicamos por 2 a ambos lados, o sea, aquí este con se cancela y también restamos 20, o sea, nos va a quedar L sub S2 igual más 20 igual a 50. Entonces acá restamos 20 a ambos lados para cancelar. Y al final nos va a quedar L sub 2. L sub S2, o sea, el límite superior para ese intervalo y sub 2 va a ser igual a 30, ¿sí? Entonces, entonces nos dicen, si los intervalos son K igual a 5, o sea, porque ya vimos que son 5 intervalos, y poseen anchos de clase en común, entonces obtenemos que el W va a ser igual al límite superior en ese intervalo, 2 menos el límite inferior en ese mismo intervalo, o sea, 30 menos 20 igual a 10. Y pues lo que, pues, bueno, aquí es una observación que pues la que hizo el compañero en la parte teórica al comienzo de esta clase, que cómo podemos, que si podemos hallar el rango, pues sí, también podemos hallar el rango de otra manera y es con el ancho de clase y el número de intervalos. Entonces 10 por 5 nos da 50, ese es el rango. Por lo tanto, entonces tenemos que la marca de clase en el intervalo 1, o sea, va a ser igual a 10 más 20, entre 2 va a ser igual a 15. Y la marca para el intervalo 4 va a ser igual a 40 más 50 entre 2 igual a 45, ¿sí? Entonces ahí vamos rellenando la tablita, ¿sí? O sea, aquí x sub 1, 15, x sub 4, 45. Bueno, entonces, bueno, me adelanté mucho. Listo. Entonces, también nos dan ahí en la información de la tabla que está incompleta, nos dan ya f sub 3 es igual a 24, ¿no? Y h sub 3, o sea, acá también nos lo dan, que es 0,40. Entonces, con esa información nosotros ya podemos hallar el tamaño de la muestra, o sea, el número
datos, del total de datos que componen nuestra muestra. Entonces vemos que como h sub 3 es igual a f sub 3 entre n, pues aquí lo que hacemos es multiplicar por n y dividir por h sub 3 a ambos lados. ¿Para qué? Pues para cancelar n en el lado derecho y cancelar h sub 3 en el lado izquierdo. Entonces nos va a quedar n es igual a f sub 3, 24 sobre h sub 3, que es 40 sobre 100. Que recuerden, esto es 0, aquí, 0,40, ¿sí? Estas cantidades son equivalentes, ¿sí? Entonces lo pasé a decimales pues para poder manipularlo más fácil. Y bueno, aquí podemos hacer sanduchito, podemos también reducir los ceros. Y esto nos va a quedar igual a 60. Entonces, n va a ser igual a 60. En consecuencia, entonces la frecuencia en el intervalo 1 va a ser igual a h sub 1 por n. Entonces, h sub 1 aquí nos lo están dando también, que es 0,05. Pero 0,05 es 100 sobre 100 por 60. Entonces, va a ser igual a realmente 5 por 6. 5 por 6, 30, entre 10, 3. O sea, f sub 1 va a ser igual a 3. ¿Sí? Entonces acá aquí arriba, la tablita, o sea, ahí lo vamos completando. O sea, f sub 1 va a ser igual a 3. Y eh, la sumatoria de todas esas frecuencias absolutas pues, tiene que dar n. Entonces, como ya conocemos todas las demás, excepto f sub 5, entonces hacemos esto. O sea, sumamos todas las frecuencias de f sub 1 hasta f sub 4. Y después esa suma la restamos a ambos lados de la igualdad. Entonces, 3 más 11, 14 más 24, 38 más 15, 53. 53, entonces aquí va a quedar 53. 53. Y acá entonces se resta 53 a ambos lados para cancelar el lado izquierdo y dar solo f sub 5. Y eso nos va a quedar que f sub 5 es igual a 7. Entonces finalmente h sub 5 va a ser igual a 7 entre 60, o sea 0,116. Bueno, realmente es 11,6% periódico. Pues miren el gorrito que está acá encima del 6, ¿sí? Entonces, el anterior es el porcentaje de trabajadores que pertenecen al intervalo I sub 5, o sea, 50-60, es decir, que tienen 50 años o más. ¿Ven? O sea, aquí ya llenamos, o sea, H sub 5 hallamos y hallamos también F sub 5 y H sub 5. Entonces, H sub 5 es lo que nos estaban pidiendo. Y entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la E. Si ustedes la buscan acá entre las claves, y es esta. Y como observación, tenemos que, bueno, h sub 2 va a ser igual a 11 entre 60, 0,183 periódico. Y h sub 4 va a ser igual a 15 entre 60 o un cuarto, es decir, 0,25. Esos valores también yo los coloqué aquí en la tabla. Sí, si los quieren ver. Entonces, todo esto, esta suma, o sea, si ustedes suman estos valores, al final les tiene que dar 1. Todo esto al final tiene que dar 1. O sea, la sumatoria de los h sub i, ¿sí? Y recuerden, la sumatoria de estos f sub i es 60. O sea, de los f sub i, ¿no? O sea, n igual a 60 acá. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos, bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Aquí les voy a dejar, pues, estas otras preguntas. eh,
que son del tema que vimos hoy. Recuerden pues aplicar todo lo que vimos en la parte teórica y pues también parte de lo que vimos ahora resolviendo estas preguntas. Hay preguntas de tablas de frecuencias también que están incompletas. Lo que hay que hacer es encontrar los datos que hacen falta, más diagramas, en fin, una otra pregunta de diagrama circular. Como pueden ver, estos datos, la mayoría se pueden representar de forma tabular. Y bueno, entonces les hago esa invitación ahí pues para que jueguen con eso, repasen, estudien, intenten resolver los profe. ejercicios. Si tienen alguna duda, por favor, pues nos la hacen saber por intermedio del chat. Aquí yo voy a tomar una captura de pantalla, pues con las personas que estuvimos hoy. Y bueno, les agradezco mucho, ya va a terminar la reunión. Entonces, el próximo jueves, si Dios lo permite, nos vemos a la misma hora, 6 de la tarde, hora del Perú. Muchas gracias por su asistencia. Dios los bendiga. Descansen. Feliz fin de semana. Chao. Bueno, profe.